Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Tengo el privilegio de poder compartir con ustedes nuevamente. Para los que no me conocen muy bien, mi nombre es Wilfredo Velázquez. Todos me llaman Will. Yo soy uno de los líderes del departamento de jóvenes. Normalmente me toca compartir con ellos, pero ahora tengo el privilegio de predicarles a ustedes. Amén. Antes de empezar, como siempre me gusta hacerlo, ¿verdad? Con una oración. Vamos a empezar con una oración antes de entrar a la palabra. Vinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias en esta noche por otra noche que nos traes a tu casa, Padre. Gracias por cada bendición que tú derrames sobre nuestras vidas, Señor. Reconocemos que tú eres un Dios grande, eres un Dios misericordioso y fiel, Padre. Queremos darte a ti toda la honra y la gloria. Y en esta hora te queremos pedir, Señor, que tú puedas preparar nuestras vidas, que tú prepares nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, nuestros espíritus para tu palabra, Señor. Que lo que recibamos en esta noche, Señor, sea una palabra edificante, Señor, para nuestras vidas. Que no solamente seamos oidores, Padre, sino también hacedores de tu palabra. Te pido, Señor, que tú me uses como instrumento, Señor, para tu honra, Padre, que yo sea, Señor, un instrumento útil, Padre, en tu reino, Señor, que seas tú hablando a través de mi vida, Padre. Yo me rindo a tu voluntad. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. En esta noche quiero empezar con una palabra en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Y cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Por la misericordia de Jehová nos hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. En esta noche, hermanos, quiero hablar sobre la fidelidad de Dios. Ya hemos oído sobre este tema muchas veces, ¿verdad? Pero siento yo que siempre es bueno refrescar la memoria. Amén. El apóstol Pablo dijo en un libro: a mí no me es molesto volverles a decir estas mismas cosas. Amén. Y hago la pregunta: ¿qué se nos viene a la mente cuando pensamos en la fidelidad de Dios? Creo yo que todos los que estamos aquí, los que somos creyentes, hijos de Dios, hemos experimentado la fidelidad de Dios en algún momento de nuestras vidas. Amén. Tal vez se nos venga a la mente de sus grandezas, los milagros que Él hace, cómo Él oye nuestros clamores y nuestras oraciones. Tal vez se nos venga a la mente cómo Él nos guarda del mal. Amén. Dios es fiel. Amén. ¿Están conmigo? Dios es fiel. Y es un concepto sencillo, pero también es un concepto absoluto. Amén. ¿Por qué digo eso? Porque ya ves que nosotros los hombres, cuando se habla de la fidelidad, no siempre somos fieles. Amén, hermanos. Ya sea en lo espiritual o en la vida personal, no siempre somos fieles. Amén. Pero Dios, Él es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Él nunca se cambia. Nunca hay una variación en su fidelidad. Su fidelidad es absoluta. Siempre Él es fiel. Es decir, de que en todo y a pesar de todo, Dios sigue siendo fiel. Amén. Normalmente cuando pensamos en su fidelidad, se nos puede venir a la mente experimentar o sentir su fidelidad en momentos de gracia, en momentos bonitos, en momentos de alegría, de felicidad. Tal vez pensamos en eso, que fiel es Dios. Pero fíjese que quiero hablar de la fidelidad de Dios en medio de las dificultades. ¿Ven? Acompáñenme a un verso. En este verso vamos a ver el punto central de este mensaje. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Fíjense, hermanos, que como les digo, Dios es fiel en todo y a pesar de todo, amén. Y especialmente en esos momentos de dificultad, en esos momentos de la tormenta, en el momento de la tribulación, es cuando más uno puede ver la fidelidad de Dios. Amén. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero ¿qué dice esta parte? Me interesa. Pero fiel es Dios, que nunca os dejará ser tentados más
de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Dios promete que no vamos a ser tentados o probados más de lo que podamos resistir o sobrellevar. Amén. A veces la gente pasa por situaciones difíciles y a veces hasta llegan al punto de decir, no, Señor, ya no puedo con esto. Amén. El apóstol Pablo hasta llegó al momento de estar ahí. 3 veces le pidió al Señor que le quitara el aguijón de su lado. Amén. ¿Qué fue la respuesta que le dijo el Señor? Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. A pesar de todo, Dios siempre es fiel. Y en esta parte, fíjese que aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Corintio. Y fíjese que la iglesia en Corinto se creía algo autosuficiente. Creían que podían hacerlo todo solo. Y si leen todo el capítulo, antes del versículo 13, el apóstol Pablo les da ejemplos de cómo vivieron sus antepasados y cómo no pudieron hacerlo ellos solos. Siempre ocupaban la ayuda de Dios. Amén. Fíjense, hermanos, que todo creyente tiene que pasar por pruebas. Amén. Y esas pruebas, cuando vienen esas pruebas a nuestras vidas, en esos momentos es cuando tenemos que aferrarnos de la palabra y aferrarnos a nuestra fe. Amén. Porque nuestra fe o nuestra fidelidad puede decaer, pero la fidelidad de Dios nunca cambia. Amén, hermanos. Fíjense que la fidelidad de Dios es donde Dios muestra compasión, misericordia, y es donde Él cumple todas sus promesas. Amén. Y en esta noche quiero hablar de algunos aspectos de la fidelidad de Dios. Podemos ver bastantes definiciones, bastantes conceptos, bastantes ejemplos. Solo les voy a compartir 4. Amén. El primer aspecto que quiero ver de la fidelidad de Dios es que tenemos que tener claros, hermanos, que Dios nos va a probar. Amén. Téngalo por seguro. Y hay iglesias, hermanos, hay doctrinas donde dicen que si uno ya se hace un seguidor de Dios, un seguidor de Cristo, que todo le va a ir bien, que van a tener riquezas, que van a tener prosperidad, que todas sus dolencias se van a ir, que van a ser sanos de todos. Amén. Pero no les hablan de que al ser creyente va a venir la prueba. Amén. Y Dios nos dice eso. Y les voy a demostrar, porque no solamente digo yo, sino que la palabra lo dice. Acompáñame a Hechos 14:22. Quizás alguno me dirá, ay, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué me dice que vamos a pasar por pruebas? Nadie quiere pasar por pruebas, hermanos. Nadie quiere vivir en prueba. Pero fíjese que es algo que la palabra dice que es necesario para nuestras vidas. ¿Cuántos saben que en el libro de Santiago dice que la prueba de vuestra paciencia, la prueba de vuestra fe produce paciencia? Amén. Cuando pasamos por una prueba, a veces es por un propósito, ya sea que nos están moldeando nuestro carácter o simplemente están probando a ver hasta qué nivel está nuestra fe. Pero es necesario que padezcamos, miren. En Hechos 14:22, dice que en este momento Pablo acaba de ir a Listra a predicar la palabra y lo que hicieron, su respuesta era apedrearlo. Lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Dice la palabra que él se levantó, se sacudió y se fue al siguiente. Cualquiera que llega cerca de la muerte dirá, no, por aquí no me aceptaron, así que mejor no, me hago para atrás. Pero Pablo no. Dice la palabra que él tuvo que darle ánimo a sus discípulos que estaban con él. Mira lo que dice la palabra en Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de sus discípulos, exhortándolos que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Dice que Dios a veces manda la prueba, pero es con un propósito. Y ahí dice que es necesario que entremos en tribulaciones, entremos en pruebas, para que entremos en el reino de los cielos. Amén. Les hago una pregunta, no tienen que contestar, ¿verdad? Pero ¿será que cuando ya aceptamos a Cristo, ya no sé si se recuerdan el día que aceptaron a Cristo? Así, traigan a memoria ahí entre ustedes, ¿verdad?
el día que aceptaron a Cristo, el día que dijeron, no, desde hoy yo soy un hijo de Dios. Voy a seguir a Cristo por el resto de mi vida. ¿Y será que en ese momento que usted aceptó a Dios, estaba listo para entrar en el reino de los cielos? ¿Será que ya éramos, como la palabra lo dice, en la estatura del varón perfecto? Pues yo sería el primero de decir que no, ¿verdad? Había muchas cosas que yo traía de mi vieja naturaleza que el Señor tenía que ir quitando, que tenía que ir formando, cambiando. Y algunas de esas cosas, atributos que estaban dentro de mi vida, siendo creyente, fueron quitados o fueron formados a través de la tribulación, a través de la prueba. No sé si usted en algún momento ha sentido eso, que después de alguna prueba, como que uno se siente un poquito más como elevado, ¿va? Uno se siente más cerca a Dios. Ahí dice, Pablo les dice a sus discípulos, dice que está tratando de confirmar los ánimos de sus discípulos y les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Quiero llevarlos a otro versículo, Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6 nos da otro ejemplo, otra evidencia en la bíblica que nos dice, nos confirma que seremos probados. Si uno es creyente de verdad, uno va a ser probado. Primera de Pedro 1:6 dije. Dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Cuando somos recién nacidos en el Evangelio, hermanos, a veces no estamos firmes. Amén. Y a veces en medio de la prueba es cuando el Señor puede demostrar su poder, puede mover su mano en tu vida. Amén. ¿Están conmigo? Porque los veo como con cara de ¿será? No creo. Pero sí, hermano. A veces en la prueba es cuando el Señor demuestra su poder, demuestra su gracia, demuestra su amor. Y uno dirá, pues, ¿cómo es eso que Él va a demostrar su amor, su fidelidad? Ya que estamos hablando de la fidelidad. ¿Cómo es que Él va a demostrar su fidelidad en medio de la prueba? Pero ahí dice para que nuestra fe, cuando sea aprobado, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando el Señor venga, que nos encuentres bien, aunque algo probados y tal vez atribulados en el pasado, pero nos encuentren firmes, nos encuentren alabando a Dios, nos encuentren en un estado de decir, Señor, ya estoy listo para irme. Amén. Quiero llevarlos a un versículo más. Primera de Pedro 4:12. Fíjense, hermanos, que la prueba cuando viene está medida. Vimos en el libro de Corintios que él dice que dice la palabra que no hay una prueba que no podemos soportar, que junto con la prueba está la salida. Amén. El Señor sabe cuánto podemos resistir. Y fíjese, aquí en 1 de Pedro 4:12, mire esta parte. Amados, no os sorprendéis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. El Señor sabe cuánto nos puede, hasta dónde vamos a llegar. Y fíjese que hay personas que ya en el Evangelio, que de repente cuando pasan por una dificultad, viene la duda. Hasta llegan al grado de decir, man, cuando yo estaba en el mundo no me pasaban estas cosas. Antes de que yo fuera creyente, me iba bien. Ahora es que estoy sintiendo, como dice el hermano pastor, la aplanadora. Amén. Y a veces nos llegan esos pensamientos. Y ahí dice, no os sorprendéis, como que si es una cosa extraña. No deberíamos de estar sorprendidos si viene una prueba a nuestra vida. Es más, debería de confirmarnos que vamos por un buen camino. Amén. Si viene la prueba a su vida,
debería ser otra confirmación que vamos por un buen camino. Estamos viendo que el Señor nos está cambiando, pasando de nivel a través de la prueba. Entonces, ese primer punto, primero, es que tengamos por seguro, hermanos, que Dios nos va a probar. Amén. Pero me van a decir, pero ¿cómo es eso parte de su fidelidad? Pero ahí vimos, Dios es fiel. El segundo punto es que Él nos va a dar la fuerza para soportar cualquier prueba que venga a nuestras vidas. Amén. Cuando pasamos por la prueba no estamos solos, hermanos. Cuando pasamos por la prueba a veces no es por nuestras propias fuerzas, es con la fuerza de Dios. Amén. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amén. Ahí dice otra confirmación de la fidelidad de Dios. Dice que Dios es fiel. Él nos va a afirmar y nos va a guardar. Si estamos en alguna prueba, es cuando más tenemos que buscar de Dios. Amén. Porque solos no podemos, hermanos. Aunque a veces nos sentimos con las suficientes capacidades de sobrellevar nuestras cargas o de solucionar nuestros problemas, déjenme les digo, hermanos, que es mucho más fácil con el Señor. Fácil en el sentido de que no es por nuestras fuerzas, es con la fuerza de Dios. Amén. Salmo 92:10. Aquí el salmista, este salmo me gusta porque dice, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Aquí el salmista entendía que no era por sus fuerzas. Entendía que las fuerzas tenían que venir de Dios. Sabía que a pesar de que estaba pasando por alguna dificultad, era Dios que mandaba las fuerzas. Dios tal vez nos permite que entremos en alguna prueba, pero Él sabe hasta dónde podemos aguantar. Hasta sabe mejor que nosotros, hermanos. Si Él nos conoce mejor a nosotros que nosotros mismos. A ver, ¿acaso todos sabemos la cantidad de pelos que tenemos en nuestra cabeza? No, ¿verdad? Nadie sabe. Pero Dios sí. La palabra dice que Dios sabe que tiene hasta contados cada uno de los pelos que están sobre nuestra cabeza. Si el Señor conoce eso, ¿cuánto más va a conocer cuánto podemos aguantar? Si Él lo conoce, Él bien lo sabe. Quizás nosotros le decimos a Dios en nuestras oraciones, Señor, ya no puedo. ¿Cómo no? El Señor quizás, déjeme pensar. El Señor dice, no, ¿cómo no? Todavía aguantas un poquito más. Amén. La palabra dice que Él no seremos tentados más de lo que podemos soportar. Y esta parte me gusta porque en un versículo que vamos a leer, en Isaías 41:10, cuando pasamos por la prueba, hermanos, les recalco, no estamos solos. No estamos solos. Tenemos la ayuda del Señor. Tenemos el Señor a la par. Es más, tenemos el Señor en nuestro interior. ¿No dice la palabra que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Si nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, quiere decir que el Señor está con nosotros en todo. Amén. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, hermanos. Hay personas que piensan que cuando viene la tribulación lo usan como una excusa para no venir a la iglesia. Cuando están pasando por alguna dificultad o se sienten decaídos de ánimo, cualquier cosa que esté sucediendo, a veces, hermanos, caemos en el error de dejar de venir a la iglesia. Pero si dejamos de venir de la iglesia, ¿cómo nos vamos a fortalecer, hermanos? Al dejar de ir de la iglesia es como que le estamos diciendo al Señor, no, Señor, ahorita no puedo, pero todavía no necesito tu ayuda. Amén. Es como que le estamos diciendo eso al Señor. Cuando deberíamos de reconocer que cuando el Señor nos da la prueba o permita que la prueba entre en nuestra vida, también nos está dando las fuerzas para soportarla. También nos da la capacidad de pasar en medio de esa prueba. Amén, hermanos. Hay muchos ejemplos de personas en la Biblia
que no creían, no tenían el ánimo o no tenían el coraje, pensaban menos de sí mismos, como Gedeón. Gedeón, él le daba una excusa al Señor, le decía, no, Señor, yo soy el menor de mi casa, somos pobres, yo soy aquí y allá. Y él dijo, no te envío yo. El Señor sabía la capacidad de Gedeón. Gedeón no sabía hasta dónde podía lograr ir, pero Dios ya lo sabía. Dios sabía hasta dónde lo iba a llevar. Y así es con cada uno de nosotros. El Señor sabe hasta dónde nos puede llevar. El Señor sabe hasta dónde podemos aguantar. El Señor sabe hasta dónde va a llegar la prueba. Y eso a veces es lo más difícil, ¿verdad? Cuando estamos en la dificultad y ya estamos en la dificultad, solo entramos en la prueba y ya estamos buscando la salida. Pero el Señor nos da la salida a su tiempo. Amén. No sabemos cuánto tiempo va a durar, pero sabemos que el Señor nos va a sostener en medio de esa prueba. Amén, hermanos. El siguiente punto que quiero es aspecto de la fidelidad de Dios. Ya vemos que el Señor nos permite entrar en pruebas. Amén. Dice que fiel es Dios, porque también Él nos da las fuerzas para sobrellevar esa prueba o esa tentación. Pero también dice ahí que nos da la salida. En Corintios leímos que fiel es Dios, porque no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En Él también está la salida. Nos da las fuerzas para soportarlo, pero también en Él provee los medios, Él provee la salida, Él provee la solución. Amén, hermanos. Salmo, quiero llevarlos al Salmo verso 46, 1. Salmo 46, 1. Me gusta ese salmo porque está reconociendo lo que Dios hace, está reconociendo las grandezas y las bondades de Dios, sus propósitos. Salmo 46, 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Ahí dice, ahí reconoce que cuando estamos en la tribulación, Dios es nuestra ayuda, nuestro auxilio. Amén. Tenemos que reconocer eso, hermanos, que cuando estamos en una dificultad o en la tribulación, Dios es nuestra ayuda. A veces buscamos ayuda en otros medios, a veces tratamos de buscar la solución en otros lados. Amén. En algún tiempo a veces íbamos, ¿verdad?, con el curandero o con la persona, ya ves, las que le tiraban las cartas para darnos la solución, pero sabemos que todo eso es del diablo. El único que nos puede dar la solución, la ayuda, es Dios. Amén. Tenemos que reconocer eso, hermanos. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro auxilio en medio de esa tempestad, en medio de la tribulación. Amén. Tenemos que reconocer eso. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel porque siempre hace todo con un propósito. Cuando estábamos ahorita en la oración, me trajo memoria ese versículo que el hermano compartió, que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Amén. Ese versículo es una ayuda cuando estamos en dificultad. Amén. Yo recuerdo muchas veces cuando he estado en un estado como de duda o de tristeza o de angustia, ese versículo me ha fortalecido, la palabra de Dios. Ese versículo que dice todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Quiere decir que lo que sea que estemos pasando, tan fuerte que veamos esa dificultad, que a veces aunque veamos que no encontramos salida, cree, hermanos, que es con un propósito. Cree, hermanos, que el Señor va a dar la salida, que juntamente con la tentación provee la salida, dice la palabra. Acabamos de leerlo. Amén. Pensamos en la fidelidad de Dios y lo primero que viene a nuestras mentes, digo esto porque también me ha pasado, lo primero que pensamos es cuando estamos en tiempos buenos,
cuando estamos en la gracia de Dios, cuando estamos contentos, cuando estamos en su presencia, cuando estamos alabando a Dios. Pero ¿qué de los momentos de dificultad? ¿Qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente o nuestro corazón, se nos vienen sentimientos negativos. Es cuando nos quiere traer para abajo nuestra vieja naturaleza, o cualquier dardo del maligno nos quiere traer para abajo. Amén. Pero en esos momentos debemos de recordarnos de Dios, debemos de recordarnos que Dios está a nuestro lado. Así como el rey David, cuando él cantaba ese salmo, en Salmo 103, si no me equivoco: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Con quién estaba hablando David? Con él mismo. Con él mismo se estaba hablando. Él decía: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él dice: Él es el que te corona de favores, que rescató del hoyo tu vida. Él se estaba recordando de que a pesar de todo, Dios era su ayuda, Dios era su fortaleza. Amén. En eso vemos la fidelidad de Dios, hermanos. Lo vemos hasta en las pruebas. Amén. Pero fíjese que vayamos a un versículo, Santiago 5:10. Aquí nos habla de cómo es fiel Dios, aun cuando estamos en la aflicción. Santiago 5:10 y 11 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esa parte me llama la atención, que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Si estamos en alguna prueba, ¿será que estamos sufriendo, hermanos? Yo digo que sí. Si estamos en alguna prueba, a veces podemos estar sufriendo, pero ahí dice que estamos bienaventurados. Y habla de Job. Todos, yo creo que conocemos la historia de Job, ¿verdad? Job, que el Dios mismo daba testimonio de este hombre, que era un hombre recto, que era un hombre justo, y pasó de todo, hermanos. Todo lo que le puede pasar a uno, le pasó. Perdió dinero, perdió bienes, perdió hijos, se le fue hasta abajo su salud, pero él permaneció fiel y en ningún momento maldijo el nombre de Dios. Y sabemos que al final el Señor le recompensó con el doble de lo que tenía antes. Amén. Ahora, hablamos de que Dios es fiel. Les compartí que Dios, su fidelidad es absoluto. Pero ¿qué de nosotros? Amén. A veces viene la prueba, hermanos, a nuestras vidas y nos venimos para abajo. Amén. Hacemos esa pregunta: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hasta llegamos al grado de cuestionar a Dios. Amén. Y luego, peor todavía, a veces estamos en la prueba y volvemos a caer. Caemos en el pecado y luego, desde ese momento, ya no somos fieles. Amén. Nos pasa, me ha pasado a mí. Tal vez le ha pasado a usted, ya creyentes, que estamos en la prueba y caemos. Estamos en la prueba y no logramos tal vez confiar en Dios o aguantar hasta donde el Señor sabe que podemos. El Señor sabe que podemos, pero nosotros tal vez no logramos entender hasta dónde podemos llegar y caemos. Amén. ¿Y qué pasa si nosotros somos infieles? Romanos 3:3. Acompáñenme a Romanos 3:3. Romanos 3:3 dice: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ahí está haciendo la pregunta, ¿verdad? ¿Será que porque algunos son infieles, será que por algunos son incrédulos, será que eso va a anular o va a hacer a un lado la fidelidad de Dios? Imposible. Es imposible. Aun cuando somos infieles, hermanos, cuando somos incrédulos, el Señor sigue siendo fiel. Quiero enseñarles un ejemplo en la Biblia. Acompáñenme al libro de Nehemías. Vamos a ver Nehemías capítulo 9.
Fíjese que ese capítulo de Nehemías me gusta bastante y me llama mucho la atención porque aquí Nehemías, aquí ya a este punto ya juntó al pueblo de Israel, empezaron a reconstruir los muros de Jerusalén y todo, ya los había unido, los puso a trabajar y llegó el momento de que los puso a todos a confesar sus pecados. Y en este capítulo, si leen todo, les recomiendo este capítulo, todo el capítulo 9, que lo lean cuando tengan tiempo en sus casas. Aquí solo vamos a ver algunos versículos. En Nehemías 9, versículo 9, verso 9. Aquí hace como un recuento de la historia de la fidelidad del pueblo de Dios y también la fidelidad de Dios. Ahí demuestra cómo el Señor siempre fue fiel en todo con el pueblo de Israel. Y ahí demuestra de cómo el pueblo de Dios por un tiempo eran fieles y ya de repente se venían para abajo. Y era como un ciclo feo. ¿Lo tienen, hermanos? Nehemías 9:9 dice: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Verso 10. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en ese día. Vamos a saltar hasta el verso 16, porque sigue diciendo toda la grandeza de Dios, todo lo que hizo Dios con Israel cuando lo sacó de Egipto, ¿verdad? Verso 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz. No escucharon tus mandamientos. Verso 17. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Y antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner cautivo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Y sigue más. Iba a leer más versículos, pero por causa del tiempo no se los leo todo. Y sigue dando más ejemplos de cómo Dios en su grandeza los perdonaba, les tenía paciencia. Y de repente el pueblo de Israel como que volvían en sí y otra vez clamaban a Dios y decían: Señor, perdónanos, líbranos de nuestros captores. Y el Señor, ¿qué hacía? Les daba la libertad, les mandaba la respuesta. Dios, como es grande y clemente, como ahí dice que es tardo para la ira y grande misericordia, les enviaba la respuesta, los libraba. Y por un tiempo seguían bien delante de Dios, pero otra vez volvían a caer. Este capítulo hace como un buen recuento, ¿verdad? De cómo suben y bajen en cuanto a su fidelidad. Pero lo que sí da otra evidencia es cómo la fidelidad de Dios no cambia. No cambia. En cualquier situación que estén, siempre es igual la fidelidad de Dios. Amén, hermanos. Dios es fiel en todo. A pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras incredulidades, a pesar de nuestros pecados, Dios sigue siendo el mismo fiel. Amén. Fíjense que hace unas semanas me tocó compartir con ustedes un domingo. Les hablé sobre la paz sobrenatural de Dios. Los que se recuerdan, les di un pequeño testimonio de cómo el Señor me ayudó, me dio paz en una situación sumamente difícil. Y le voy a recontar un poquito de la historia porque tengo algo más que agregar que no les compartí. Se metieron a robar a mi troca y se llevaron una computadora, un MacBook que tenía ahí dentro de la troca. Se lo llevaron y Dios en su misericordia, el mismo día, a 2 horas que se lo habían llevado, hizo que los ladrones me lo devolvieran. Me dejaron la computadora tirada en el centro. Un señor árabe lo encontró y tuvo la disposición en su corazón buscarme. Digo yo que el Señor puso en su corazón buscarme por Facebook y me avisó que encontró mi computadora. Me lo dejaron en una iglesia y les compartí esa historia. ¿Se recuerdan? Donde yo vi la mano de Dios que en medio de todo eso me dio paz y me devolvió lo que me habían robado. Porque, hermanos, ¿a quién le devuelven lo que le roban? Típicamente cuando le roban algo, lo pierden. Y yo ya había dado por perdido esa computadora y el Señor conocía mi corazón que estaba algo preocupado por esa computadora porque tengo el trabajo de la iglesia, tengo el trabajo de muchos hermanos, de sus impuestos, y el Señor en su grandeza me lo devolvió.
Ahora, les compartí ese testimonio hace unas semanas. Ahora tengo algo que agregar a eso para demostrar la fidelidad de Dios. Fíjese que el siguiente día que prediqué fue un domingo, el lunes. Antes de que prediqué, perdón, mandé la computadora a arreglar. Lo llevé al Apple y le dije yo, porque yo había agarrado una garantía extendida y estaba todo dañado, la pantalla estaba arruinado, no se veía, a veces se veía la mitad, a veces no se miraba nada, estaba todo golpeado por encima, como era de metal, por todo. Lo llevé a la tienda y dije yo, pues tal vez me lo arreglen, ¿verdad? Porque tengo una garantía. Lo llevé y me dio la mala noticia el agente ahí. Mire, fíjese que tiene una garantía que es simplemente por defectos de fábrica. No cubre daños externos, no cubre robos, no cubre esto, lo otro. Le digo, ay, ¿y ahora cómo hago, verdad? Porque ya perdí una computadora. Estaba agradecido con el Señor, ¿verdad? Y le conté todo a la gente. Le dije, miren, me pasó esto y esto, me lo robaron y me lo regresaron. Y dije, bueno, no creo que te lo arreglen, pero vamos a hacer esto. Te voy a poner en tu solicitud de reparación que de repente paró de trabajar tu pantalla y tal vez, me dijo, tal vez hay un pequeño porcentaje que te lo arreglen. Pero si al caso no, te lo van a devolver y te van a decir, te va a costar entre 400 a 700 dólares para reparar la computadora. Y dije yo, Dios, ¿cómo voy a hacer, verdad? Porque casi me sale mejor comprar otra computadora. Y dijo, tal vez si te lo arreglan, solo te van a arreglar la pantalla. Todos los daños encima va a seguir igual. Tal vez solo te arreglan la pantalla. Es que si te lo arreglan. Pero lo más probable es que no te lo van a arreglar. Dije, vaya, vamos a probar, ¿verdad? Lo intenté y lo envié. Tal vez te lo arreglan. Y me dijo el muchacho, si te lo devuelven arreglado, anda a comprar un boleto de lotería porque tienes bastante suerte, me dijo. Pero yo le dije normalmente, no es suerte, dije, eso fue mi Dios que me arreglaron perdón, que me recuperé la computadora. Vaya, pasó la semana, les prediqué, ¿verdad? Tuve esa experiencia, les prediqué lo que me pasó. El día siguiente que prediqué, me llegó un correo electrónico a mí, yo esperando la respuesta de los técnicos ahí, dándome yo esperando la noticia que no me lo iban a arreglar. Dije yo, por lo menos agarré mis datos. Me mandaron un correo electrónico, me dijo, su computadora está listo para levantar, pase a la tienda. Y dije yo, ¿qué habrá pasado? Tal vez me lo arreglaron, pero tengo que pagar un buen recibo. Dije yo, fui a la tienda y estuve esperando un buen rato y luego me sentaron y pasó la gente, fue atrás, sacó una bolsa, tenía una bolsa plástico y lo sacó y hermano sacó una computadora nueva y me lo puso enfrente. Dije yo, ¿y este será el mío? ¿Será que se equivocaron o algo? Dije yo, vaya, me dijo, lo abrió, lo encendió. Vaya, me entregó la factura, me dijo, mira, le arreglaron la pantalla, le arreglaron las teclas, le cambiaron la batería y le cambiaron todo el carapacho de encima. Y dije yo, Señor mío, ¿cuánto me va a costar eso? Vaya, aquí tienen la factura. No le salió nada, fíjese. Decidieron arreglárselo como para cambiarle todo, cambiarle solo la pantalla era muy dificultoso, así que decidieron cambiárselo todo. Hermanos, me dieron una computadora nueva. Para honra y gloria de mi Señor, me dieron una nueva y gratis, cero mías, porque como que le quisieron era sacar el disco duro de la que estaba arruinado y lo pusieron en una nueva y me lo devolvieron, porque no parecía, era nueva, ya no era la misma porque ya lo tenía como 3 años, ya la había usado, ya le había sacado un poco de su jugo, ¿verdad? Ya lo había trabajado bastante, porque sí lo ocupo bastante. Pero cuando lo abrí, hasta me costó abrirlo, porque ya ves, cuando algo está nuevo, cuesta abrirlo. Ya la mía ya estaba toda floja, ¿verdad? Pero me lo devolvieron, hermanos, para honra y gloria de mi Señor. Ahí vi su fidelidad. Ahí veo más cómo Dios es de fiel. No me lo esperaba, ni se lo pedí al Señor, simplemente estaba agradecido con Dios. Pasé por un tiempo de dificultad. Era un momento que a muchos le provocarían ira, a muchos le provocarían duda, a muchos le provocarían todas clases de cosas negativas.
Y honestamente yo esperaba reaccionar con enojo cuando me pasó eso. Pero el Señor, como les compartí, ¿verdad? El Señor me dio una paz sobrenatural que no entendía. Pero luego pues entendí que era Dios que me dio esa paz. Y después me siguió la bendición y me dio otra computadora nueva, hermanos. Ahí fue la pura misericordia y la fidelidad de Dios. Dios es fiel, hermanos. Aun cuando nosotros no somos fieles, Él es fiel. Amén. Cuando estamos en la prueba, Él nos da las fuerzas para sobrellevar esa prueba. Amén. También junto con la prueba, ahí te da la salida. Amén, hermanos. Lo he vivido en carne propia. Y le puedo decir con toda certeza que Dios es fiel. Amén. Y como Dios es fiel, también nosotros deberíamos de ser fiel a Él. Amén. Santiago 1:12. Vamos a ir ya cerrando. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén, hermanos. Estamos viviendo en este mundo, hermanos, pero no somos de este mundo. Mientras estemos aquí, el Señor, tenlo por seguro que vamos a pasar por alguna prueba. Pero también Dios es fiel, dice la palabra en Corintios. Dios es fiel, porque también junto con la tentación nos da la salida, nos da esa capacidad para sobrellevar esa prueba, hermano. Y si conocemos la palabra y lo hemos leído y lo hemos creído, tenlo por seguro que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si lo que Él dice se va a cumplir. Amén, hermanos. Den un aplauso al Señor. Amén, hermanos. Voy a ir concluyendo con un texto más en 1 de Tesalonicenses 5:23. 1 de Tesalonicenses 5:23 y el 24 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Dios es fiel, hermanos. ¿Están conmigo? Dios es fiel en todo y a pesar de todo. A veces a pesar de nosotros y nuestras caídas, Él sigue siendo fiel. Amén. Esa es una verdad que deberíamos de tener cerca en nuestro corazón, que Dios es fiel. Amén. Que nunca se nos olvida eso, hermanos, que Dios es fiel. Cuando sentimos que nos están pasando la planadora, cuando sentimos que ya no encontramos alguna respuesta o sentimos de que ya se nos va a venir para abajo todo, Dios es fiel. Solo recuerda eso. Amén. ¿Quiere cerrar sus ojos? Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a darle gracias, ya que este es un culto de oración. Si quiere venir adelante para darle gracias a Dios o simplemente para pedirle ayuda en ser fiel, oremos a nuestro Dios. Padre, te queremos dar gracias en esta noche por tu palabra, Señor, por tu presencia en esta noche. Sabemos que eres un Dios fiel. Eres un Dios fiel, eres un Dios misericordioso, Señor, que en todo, Señor, y por todo tú eres fiel, Padre Santo, y nunca hay variación, Padre Santo, en tu fidelidad, Padre. Tu palabra nos enseña, Señor, nos revela, Padre, que aún en medio de la prueba, aún en medio de la tribulación, tú sigues siendo un Dios fiel, Padre. Señor, en esta hora queremos agradecerte, Padre. Queremos agradecer tu fidelidad. Queremos levantar nuestras manos en gratitud, Padre, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu fidelidad, Padre. Señor, que tengamos ese mismo sentir, Señor, que aquel salmista, Padre, que podamos exhortarnos a nosotros mismos, declarando que nuestra alma bendiga a Dios y que siempre recuerda que tú, Señor, rescataste del hoyo nuestra vida. Padre, queremos agradecerte en esta noche, Señor. Padre Santo, si te hemos fallado, Señor, perdónanos. Si te hemos fallado, Padre Santo, afírmanos, Padre. Señor, ayúdanos a ser creyentes, hijos tuyos, fieles, Padre Santo. Ayúdanos. Hermanos, si en algún momento has sentido dudas, si en algún momento has sentido que has caído, todos, Señor, todos, hermanos, somos seres humanos. Todos caemos en diferentes situaciones. Yo te invito a que le pidas a Dios ayuda en ser fiel, ayuda a serle fiel a Él.
Pidámosle a Dios esa capacidad de sobrellevar la prueba, siempre manteniendo nuestra fidelidad a Él, como Él siempre es fiel con nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, porque Señor, en todo tú eres fiel, en todo tú siempre nos ayudas, tú siempre nos levantas, tú siempre, Señor, rescatas nuestras vidas, tú siempre oyes nuestros clamores, Padre, tú siempre, Padre, nos bendices. Siempre eres fiel con nosotros, Padre, y queremos reconocerlo, Señor. Señor, te pedimos, Padre, te pedimos, Señor, que esa verdad nunca lo olvidemos, que tú eres fiel. Tú eres fiel, Dios. Te damos gracias, Padre, por ser fiel con nosotros. Gracias, Señor, por oírnos siempre. Gracias, Señor, por contestarnos, por levantarnos, por darnos fuerzas. Gracias, Padre. Porque reconocemos que no somos merecedores, Padre, de tu gracia. No somos merecedores de tu fidelidad, Padre. Pero te damos gracias, Señor.